¿Cómo les ve con esa lectura? Bueno, los escucho. ¿Cómo les ve con la lectura? Estefanía, Santiago, Valentina. Bueno, es que conversemos de la lectura entonces, muchachos. ¿Qué pregunta? Partes confusas. Muy bien, Santiago. Como que no tienes audio, planteé las preguntas por aquí en el chat para respondértelas. Bueno, Estefanía, empezamos con Estefanía. Estefanía, Profe, pues para serle sincera, lo leí por encima. Pues no tuve tiempo de leerlo bien porque esta semana ha sido como una locura para mí. Entonces, no. ok, Kevin. Kevin está por acá. Kevin está por aquí, no puede conversar. Santiago, ¿cuáles son esas partes confusas? Deja eh, las preguntas en el chat. Valentina, ¿cómo le ve con el texto? Profe, bien, leí nada más las dos primeras partes porque estaba trabajando, entonces casi no tuve tiempo. Ok. ¿Y Kevin? ¿Kevin dónde está? Por eso, pero puede responder por el chat. ¿Qué preguntas, inquietudes tienes? ¿Leíste el texto? Bueno, eso se decide entonces acumulando. Deja las preguntas a Santiago por acá para que conversemos. Eh, este texto que se llama La comunicación ante la convergencia digital, algunas fortalezas y debilidades. Básicamente lo que nos están planteando es que hay un fenómeno que se llama, o lo denominan convergencia, que es precisamente como esa articulación que se ha venido haciendo entre los medios de comunicación tradicionales y en el escenario digital, de la comunicación digital. Entonces, el texto nos empieza a hablar precisamente diciéndonos lo siguiente. La convergencia puede entenderse desde espacios muy diferentes, en el ámbito tecnológico, empresarial, en los contenidos, acerca de los usuarios y, por supuesto, a los profesionales de la comunicación. ¿Cierto? Involucra básicamente este texto estos ámbitos, estos espacios, eh, donde nos conversan de lo empresarial, lo tecnológico, el papel de los usuarios y ya hay que hacer profesional de aquellos que se desempeñan en la comunicación, qué pasa entonces ya con estos escenarios digitales. También nos dice que las innovaciones tecnológicas permiten la integración de sistemas y aplicaciones digitales en un solo canal. Se convierten en labores de las cadenas comunicativas, redes técnicas, sociales y económicas. De este modo, Internet se ha convertido en el paradigma de la sociedad de la información, ya que posibilita una distribución instantánea, mayor interactividad e intercambio de contenidos, así como la capacidad de promocionarlos a un coste más reducido. Entonces, el texto básicamente lo que nos está diciendo es que este fenómeno de la convergencia digital de medios y de la misma comunicación se ha dado gracias a que a la posibilidad que ofrece la conexión a Internet. Simple y llanamente eso. Pero a su misma vez eso afecta a ciertos campos como los tecnológicos, todo el tema empresarial de contenidos y el papel de los usuarios, obviamente. Y en una última parte nos habla desde los profesionales de los medios de comunicación. Cuando hablan de lo tecnológico, que es estos aspectos que estamos mencionando acá, nos está haciendo referencia básicamente que el proceso de convergencia tecnológica trae consigo la interrelación de los diferentes soportes, lenguajes, mensajes, códigos, modos de distribución y consumos de medios. Se puede hablar por consiguiente de convergencia de redes, convergencia de servicios y convergencia de aplicaciones y contenido. Entonces, en una primera instancia, lo que hace esto es diseccionar un poco al hablar de convergencia tecnológica, refiriéndose a temas, dispositivos
que empleamos precisamente para el uso y el consumo de información y también para la misma producción de ellos. Que muchas de esas posibilidades o de esas fortalezas más bien positivas que trae la convergencia tecnológica, hace mención al hecho de que la comunicación es más instantánea, que los medios, las plataformas, los mismos contenidos son muy variados, ¿cierto? Entre otras consideraciones a manera de fortalezas. Debilidades, indudablemente un tema de conectividad, de acceso a Internet, ¿cierto? Y de esa cobertura de la conexión. Uno de los grandes problemas que ha traído la convergencia tecnológica. Asimismo, otra de las dificultades que ha atravesado o que viene atravesando la convergencia tecnológica viene dado por los mismos artefactos, los mismos dispositivos. Es decir, la tecnología no tiende a reciclarse, se vuelve obsoleta, y eso nos lo decía antes. Un celular que tengamos nosotros de hace 5 años ya no nos va a servir para muchas aplicaciones y muchas utilizaciones hoy en día, de acuerdo a las plataformas, los contenidos que hay albergados hoy, al día de hoy en diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque la tecnología es obsoleta. Entonces eso es lo que nos resaltan de la convergencia tecnológica. ¿Cuáles son como esos aciertos y esas ventajas y a su misma vez como esas grandes debilidades o falencias que tiene este asunto de la convergencia tecnológica? También el texto nos habla de una convergencia empresarial, una convergencia que ha permitido la cooperación entre empresas de distintos sectores y una progresiva diversificación de soportes y canales de distribución por parte de los grandes grupos de comunicación. Aquí viene algo muy interesante, y es que los canales de venta, por ejemplo, de las empresas siempre eran otros, muy tradicionales, ¿cierto? Al migrar a los escenarios digitales, pues esos canales se han diversificado y por ende es posible hoy por hoy tener diferentes experiencias de compra. No es solamente ir a la tienda, no es solamente ir al supermercado a comprar el producto, sino que tú ya puedes experimentar el proceso de compra. Imagínense lo siguiente, hay muchas plataformas donde tú vas a comprar una camiseta, unos pantalones, unos zapatos, y puedes incluso hasta tener el modelo de simulación de tu constitución física para medirte la ropa. O sea, es una cosa muy interesante. Hay una experiencia de compra precisamente porque te permite probar el producto o te permite hacer multiplicidad de combinaciones, ¿cierto? Y que a su misma vez esta convergencia empresarial ha facilitado el trabajo colaborativo entre diferentes sectores empresariales. Esto es lo que nos destacan el texto en este asunto de la convergencia empresarial. Pros o ventajas que en materia de medios de comunicación, pues se ha permitido como el trabajo colaborativo, sí, muy bien, y que se puede albergar diversidad y multiplicidad de contenidos en diversas plataformas. Contras, que no hay unas políticas económicas definidas, porque se ha demostrado últimamente que los grandes colosos empresariales económicos, esos grandes emporos económicos, acaparan todo ya un mercado. ¿Y qué hace el pequeño productor en términos de la competencia con estos grandes mercados? O sea, no solamente tiene que adecuar su infraestructura tecnológica, no solamente sus estrategias, sino que tiene que mirar bien cómo va a competir frente a toda una compleja red empresarial de carácter masivo, de carácter mundial. De hecho, eso ha facilitado el fenómeno de la convergencia digital de la comunicación en el sector empresarial. Convergencia en los contenidos. Nos hablan de los contenidos en los contenidos se manifiesta la tradicional integración vertical existente en el sector audiovisual hispanoamericano. Dicha integración consiste en la unión del proveedor de contenidos y el operador de servicios de televisión, frente a una integración convergente donde los contenidos sean independientes del tipo de plataforma que use el operador, ¿cierto? Y de este modo pueden ser compartidos por diversos operadores. Esta convergencia de contenido nos está diciendo básicamente que esta unión entre el proveedor de contenidos y el operador de servicios
de televisión, es decir, como lo que aquellos que producen los contenidos, y el operador de servicio el que nos ofrece, por ejemplo, la televisión por cable, ¿cierto? Hay unas especies de uniones ahí, ¿cierto? Pero que a veces imposibilita una integración de manera convergente de esos contenidos, que sean a veces independientes del tipo de plataforma que usa el operador. Ejemplo, hay películas que tú solamente puedes ver en Netflix, no hay otra plataforma, ¿cierto? Hay un claro ejemplo de que hay contenidos que indudablemente tienen que estar alojados en una plataforma en particular para ser consumidos. Que esas posibilidades, esas fortalezas, sí, que permite de pronto albergar multiplicidad de contenidos y en una misma plataforma y que sea una oferta a la carta. Debilidades que destaca el texto, que destaca, es en función de qué, de que hay muchos contenidos que por ciertas características en su producción o en su comercialización no alcanzan a integrarse a estos operadores. Entonces, una de las falencias también que esto ocasiona en los contenidos es la piratería. Y eso nos lo mencionaba el texto, por ejemplo. ¿Cierto? No es gratuito que aparezca la piratería, porque muchas de estas producciones, si bien las vemos en cine, si bien asistimos a ciertas plataformas de consumo, muchas de ellas caen en esa lógica de la piratería, ¿cierto? Esa era la pregunta entonces de Santiago. O sea, ¿cómo se daba entonces esos contenidos piratas? Claro, es por la poca diversificación, eh, por la poca diversificación de los contenidos que hay en las plataformas y que muchas veces tú no tienes dinero para acceder a una cuenta de Netflix o de Prime Video, de Amazon, ¿cierto? Es decir, estamos condicionados por la plataforma, pero lo que nos está diciendo el texto es que cómo, porque no se liberan los contenidos, así sea que sean utilizados en diversas plataformas, no específicas y exclusivamente de Netflix o de Prime Video, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera el usuario tenga esa posibilidad de elegir de los contenidos, de elegir cualquier contenido independientemente de la plataforma, ¿cierto? Y que una de esas, digamos, las estrategias para subsanar, obviamente ilegal, para subsanar este problema es la piratería, ¿cierto? Porque tú, ¿qué haces con lo pirata? Tú accedes a cuanto contenido quieres. Tienes que pagar por él, sí, claro, pero no te está condicionando la plataforma. Te está condicionando, es una capacidad económica, simplemente, ¿cierto? Pero tú la puedes tener y la puedes ver cuando quieras, la película, esto y esto, aquello. Que eso, entonces, eso es una consecuencia impositiva de esa poca diversificación o más bien poca oferta de los contenidos en estas plataformas. Listo. Santiago, te respondo tu inquietud entonces. Bueno, muy bien. Continuemos. Ya hablamos de los contenidos, muy bien. ¿Qué pasa con las audiencias? Dice lo siguiente. Los usuarios adoptan nuevos hábitos en el consumo de los distintos medios y acceden indistintamente a contenidos a través de Internet, de los dispositivos móviles y de la televisión digital. Identifica, este autor identifica 4 condiciones para estudiar si una tecnología puede llegar a ser aceptada de forma masiva y alterar significativamente las vidas de sus usuarios. Primero, responder a una necesidad urgente. Estamos diciendo acá que los contenidos digitales, en el contexto de la convergencia de medios, deben de responder a una necesidad que, si bien es urgente, es más bien como inmediata. Debe facilitar y enriquecer la vida de los usuarios, como les decía yo ahorita, poder generar otras experiencias diferentes y alternativas, ¿cierto? No solamente informarnos, entretenernos, educarnos. ¿Qué más se puede percibir y consolidar y obtener en función de estos contenidos en estas plataformas? Que nos proporcionen más opciones, por ejemplo,
tener mayor capacidad de elección y que resulta cómodo y que resulte cómodo y fácil de usar. Claro, una plataforma muy compleja en términos de su utilización o de su uso es un fracaso, la verdad. En este sentido, los usuarios ya han aprendido a utilizar los medios de modo convergente. Pros de esto, claro, la multiplicidad de contenidos y la capacidad que tiene el usuario de explorar diversas informaciones, diversos mensajes, explorar diversas plataformas. Contras, un poco lo tecnológico también, ¿cierto? Un poco lo tecnológico y que de alguna u otra manera, muchos de esos contenidos no son, a veces no satisfacen como las necesidades de los usuarios, o también por la cantidad y la multiplicidad de información que se encuentra alojada en Internet en estas plataformas, tiende a confundir. Es decir, que en la sociedad de la información también se genera o hay un efecto de desinformación por la proliferación de informaciones, de contenidos tan extensos, tan amplios, que se vuelve un caos, ¿cierto? Chicos, preguntas, inquietudes hasta acá. ¿Qué opinión, qué perspectiva, qué consideraciones tienen ustedes hasta el momento de acuerdo a lo que hemos venido hablando? Estefanía, Santiago, Kevin, Valentina, los escucho. Sí, hablan de una ayuda que es para mejorar la experiencia, claro. Y que no todas las personas se pueden dar ese lujo, claro. Es lo que viene resaltando el texto. Todavía hay enormes problemas en materia de conectividad y acceso a Internet, y sobre todo de tener, acceso a herramientas tecnológicas. ¿Qué pasaría con aquellos que no dicen qué? ¿Qué pasaría en función de qué? Claro, hay donde se ve precisamente una desigualdad en términos de la cobertura tecnológica, indudablemente. Nosotros aquí no, en este paradigma, en este panorama, no podríamos hablar de que hay una libertad en el acceso a Internet o el derecho a la información, sino que mira dónde estamos y hoy por hoy lo estamos viviendo con todo este tema del aislamiento obligatorio y la virtualización de la educación en Colombia. ¿Cuáles han sido los problemas? Conectividad. ¿Cuáles más han sido los problemas? Acceso a recursos tecnológicos adecuados. ¿Cuáles más han sido los problemas subyacentes? Capacitación y habilitación y adecuación de los espacios virtuales como aulas, no como escenarios de encuentro, no como una plataforma de interacción remota, no. La educación virtual y cualquier componente educativo de carácter virtual tiene toda una conceptualización y de hecho toda una infraestructura. El problema no solamente se queda en la infraestructura, es el problema inicial. Y la infraestructura nos referimos a aquellos soportes, dispositivos, artefactos tecnológicos que posibilitan la conexión. Pero ya más allá de eso, es en términos de la usabilidad, el acceso a la información y lo que uno como usuario, las personas en condición de usuarios, de consumidores, qué posibilidades tienen. Dado por seguro, si no hay una actividad de prosumo en una plataforma de esta, no se está hablando de interactividad, se está hablando de una transmisión de contenido, pero tiene que haber una alta interactividad. Estefanía y Valentina, las escuchamos. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Qué aspecto les llama la atención? ¿Cómo que no se me escucha? Y no tienen activado el micrófono. Bueno, tienes activado el micrófono. Valentina, pueden plantear las preguntas por el chat. Santiago nos dice, hoy en día,
por ejemplo, hoy en día mucha gente tiene celular que se le puede dar el uso para buscar en internet. El problema que hay es que no tiene la conexión, pero escuché por ahí que la marca Tesla iba a mandar unos satélites para dar Wi-Fi gratis a todo el mundo, pero no hablaron como de más cosas. Son apuestas de conectividad, Santiago, ¿cierto? Esto no es un asunto solamente nuevo, se habla de la banda ancha, el aumento de las megas, ese tipo de cosas. Pero por un lado puede que se solucione el asunto de la conexión, pero por otro lado también está el dispositivo, estos dispositivos, ¿cierto? Como les dije ahorita, yo puedo tener un celular de hace 5 años, quizás me funcione el día de hoy, pero para acceder a ciertas plataformas y ciertos contenidos, dada la tecnología que tiene estos celulares, no me va a dar, o sea que me va a limitar, me va a servir para llamadas, incluso para interactuar quizás por WhatsApp, pero no con otros contenidos. Entonces, eso es lo que nos está estableciendo el texto, que no solamente es la conexión, sino que es la adecuación de lo tecnológico, teniendo en cuenta que lo tecnológico se vuelve obsoleto. Un celular de hace 5 años, tú quizás le puedes actualizar el sistema operativo, en fin, pero para otras cosas no te va a servir, se va a quedar en eso. O sea, se vuelve desechable, ¿cierto? Y que hay personas, Santiago, sí, que tienen el dispositivo pero no tienen conexión. Y con esa ayuda de los satélites sería, claro, una gran ayuda, totalmente. Es decir, aquí, primero que todo se ha establecido que el problema inicial y de mayor preponderancia es la conectividad, inicialmente. Pero ya el sector empresarial tecnológico tiene que pensar en estas herramientas, en estos dispositivos, que no sean solamente durables, o sea, que duren bastante tiempo, sino que nos sirvan para muchas más cosas y que esas desactualizaciones tecnológicas, o sea, que estos dispositivos estén preparados para esas posibles actualizaciones tecnológicas y que no se nos vuelvan obsoletos. Los celulares que tenemos hoy en día, muy seguramente dentro de 5 años van a ser obsoletos. ¿Listo? Y esa es la gran característica de lo tecnológico. Bueno, Andrea Estefanía estaba diciendo que tiene problemas con el audio, la queremos escuchar en el chat. Valentina. Recuerden que es que la idea es que no estamos como muchachos ahora preguntando qué opinan, no, vamos a participar porque es que yo no puedo estar aquí vaciándome el texto sin tener la interacción de ustedes. Muy bien, ¿por Kevin y Santiago? Pero ustedes dos chicas entonces. No me puedo quedar todo el tiempo aquí comenzando de algo que donde ustedes no están eh, dando cuenta de sus opiniones. Valentina dice que no, pues como decía el texto, de todos modos esa conveniencia de las cosas en la web, pues de los contenidos educativos, los contenidos para entretenerse, etcétera, son buenas y malas, y ya como ya todos los hemos dicho, son buenos por el lado que ya todos están ahí, pero malas porque pues todos no tenemos cómo. Sí, inicialmente se plantea, acá es lo que también es respuesta a Santiago, y es conectividad y acceso a la herramienta tecnológica. Claro, porque acceso no es solamente que me presten el celular o el computador, sino que la tecnología en sí misma desde su diseño no está, o sea, está logrando solucionar problemas muy inmediatos, pero no a largo plazo. No es que tampoco es que nuestros celulares tengan que tener una cosa u otra que no la vamos a utilizar, lo que ha pasado, ¿cierto? Pero sí se concibe ya entonces que en los dispositivos móviles el artefacto como tal representa ya un nuevo panorama en términos de los procesos de comunicación digital y y otras, y otras posibilidades en términos del uso. Entonces, ya no sirve solamente para llamar, ya no sirve solamente para interactuar con otra persona, ya es con contenidos, ¿cierto? Dice Santiago, igual
eso de la tecnología como solución a problemas también los trae en el sentido de que nos volvemos muy dependientes a ellos, sí. Es que ya es una realidad, claro. Eh, Sirve para unas cosas, pero tiene sus contraproducencias. O sea, el texto nos está brindando precisamente ese panorama, ¿cierto? Que hay unos pros y contras en muchos sentidos, claro, y que nos vuelven mucho más dependientes de ellos, claro, porque si empezamos a depender mucho de las herramientas tecnológicas para muchas cuestiones y sobre todo lo hacemos ya en nuestras vidas cotidianas, en nuestras realidades inmediatas, esto tiene o ocasiona graves consecuencias. Muy bien, Valentina, no sé qué se hizo. Valentina, Profe, es que estaba escuchando. Pero, eh, profe, también, ¿sabe que he visto a partir de esta pandemia que ha cambiado el método como de comprar, de usar cosas y de pensar? Porque ya estamos pensando como todo por internet. Entonces, por ejemplo, para pedir un domicilio, ya vamos y buscamos el teléfono por internet, hacemos el pedido por internet. Entonces, pues ha cambiado realmente todo. O sea, a partir de como de algo malo, estamos aprendiendo a suplir como las necesidades. exactamente, es eso, las experiencias de compra, que eso se convierte ya en un reto para las empresas, se convierte en un reto para las empresas, pero también se convierte en una posibilidad de experimentación para los usuarios, para los consumidores, ¿cierto? Porque, como les decía yo ahorita, ya hay muchos canales de venta de algunas empresas, de algunos almacenes, donde tú en línea, a través de los canales de distribución que ellos tienen, y a través de unas aplicaciones y plataformas, tú ya te puedes medir la blusa, la falda, el pantalón, los zapatos, etcétera, sin necesidad de estar pues, de manera presencial en la tienda, y que esa prenda se acomode a tus condiciones o tus características físicas y no vayas, digámoslo así, a perder la compra, como solía pasar antes, ¿cierto? Porque uno necesita medirse la ropa. Entonces ya está esto, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo me lucen? No solamente es como si me sirve, sino cómo me luce, con qué lo puedo combinar. Son cada vez más las experiencias que se generan en función de una compra en particular, hablándolo precisamente de esto. Ni que hablar de la educación, ¿cierto? Y ni que hablar de, incluso de otros contenidos de carácter informativos. ¿Qué más podemos ir generando frente a esto? Yo les voy a mostrar, hoy tengo 3 clips de video para mostrarles. Vamos a conocer entonces un señor que se llama Henry Jenkins. Yo imagino que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Es un referente casi obligado de todo el tema de la comunicación digital y el fenómeno de la convergencia de medios, y que se articula, obviamente, es un referente de lo que habla Carlos Escolari, que ya lo conocimos la clase pasada, ¿cierto? Este señor de Jenkins es muy importante para entender este fenómeno que nos dice Valentina, Estefanía. A partir de lo que dice Valentina, también es una cosa muy complicada que la situación actual obliga a la gente prácticamente a tener un medio virtual de comunicación para todos, compras, estudios, entre otros. Y por otro lado, esto ha vuelto a las personas más inconscientes porque no solo estamos aislados en nuestra casa, sino que la mayoría de las personas se encuentran aisladas por los que sí tenemos medios. Claro, es que ahí está. Es decir, no, la gente no está conectada, no porque no quiera. Hay muchos de ellos que no están desconectados no porque quieren, sino porque no tienen la herramienta y no tienen acceso a Internet. Un celular. No se le pregunta a un chico de 15, 16, 17 años. El celular para ellos sin Internet no les funciona, les es obsoleto. Miren la cuestión tan particular ahí. Usted el celular quizás lo puede utilizar y lo puede utilizar y lo puede emplear sin conexión a Internet para hacer ciertas cosas, pero le das una utilidad. Ellos de pronto no, lo ven obsoleto. Entonces aquí hay un matrimonio, conectividad y acceso a la tecnología, específicamente el dispositivo móvil. Tenemos un ejemplo con los computadores de mesa o un computador portátil.
nos sirven para ciertas actividades, para hacer ciertas tareas, pero en el caso de nosotros inmersos en el campo de la comunicación audiovisual, cualquier computador no nos va a servir para hacer postproducción audiovisual, ¿cierto? Ya lo sabemos. Entonces nosotros decimos, se nos queda el computador, no nos sirve, no nos deja editar, no tiene los requerimientos tecnológicos, ¿cierto? De infraestructura para poder hacer eso. Entonces, esas son las grandes limitantes que siempre hemos tenido desde hace un tiempo hacia acá, las tenemos hoy en día y quién sabe hasta cuándo perduraremos con eso. Porque se puede solucionar el acceso a Internet, se puede solucionar el acceso a lo tecnológico, pero ¿qué otros problemas se van a seguir presentando? Y eso es como una dinámica muy normal, muy particular. Listo. Les voy a mostrar entonces. Vamos a ver la intervención de Henry Jenkins. Se la dejo aquí en el chat. Ya sabemos que no la podemos ver por acá. La vemos por favor y regresamos para que conversemos. Después de este señor, miren lo interesante que nos dice el fenómeno de la convergencia de medios. Listo. Veámoslo por favor, ya regresamos.
Muy- bueno, muchachos, muy bien, ya terminamos. Muy bien. ¿Qué venía Valentina? Sí, profe. ¿Y Kevin? También. Bueno, ¿qué les llamó la atención? ¿Conocían a este señor? ¿Ya lo habían escuchado por ahí? No. Ok. ¿Qué les llamó la atención de este señor? Lo que nos dijo en esta intervención. Siendo esta intervención cerca del año 2009. Se hizo hace tiempo. Profe, yo me ¿No se quedé con escucha? la duda. Ay, bueno, hágale pues. Ay, perdón. Bueno, les doy el orden pues. Estefanía. Empecemos con Estefanía. Estefanía. Hola. Hola. Que no sé si me escucha, sí, bueno. Eh, Profe, no, me llamó la atención pues como la parte de la que siempre hemos venido hablando, pues que él decía que como que las cosas siempre van a sobrevivir, pues que siempre va a sobrevivir las noticias, las novelas y eso, porque van a encontrar un medio. Si la gente no ve televisión, entonces nos vamos a una plataforma que es más fácil, que la utilizan más, que tiene más conectividad por fuera de la casa y así. Y también pues que cuando uno anda como con las cosas de uno, pues como el celular, el computador y esas cosas es lo que él decía que uno se siente como más seguro porque pues tiene como las cosas a las que está más apegado. Muy bien. Muy bien, Estefanía. Valentina. Profe, que me quedé con la duda de saber qué escribió en el papel él. Entonces, pues me causó curiosidad. Y también hablar sobre lo que él dijo de crear como productos que perduren en el tiempo. O Sí, sea, productos que realmente pasen 20, 30 años y sigan llamando la atención a nuevas generaciones. claro, es una apuesta. Lo que pasa es que este señor, mire que es tan visionario que si esto lo dijo por allá en el 2009 y se ha estado hablando en el 2009 de YouTube, él fue capaz de anticipar eso, de incluso decir que lo que no aparece en YouTube pues no existe. O sea, es una premisa de que uno dice como, wow, eh, ya todo está en YouTube. Y al día de 2009 al 2010, al 2020, ¿cuántos contenidos no hay en YouTube? O sea, lo que él apuntó en el papel fue como la premisa de eh, como ese cambio que él preveía en términos tecnológicos, en términos de contenidos, en términos de plataforma, que claro, Valentina, uno se queda con la duda de saber qué es, y muy seguramente el periodista conservó ese papel y se va a dar cuenta de que lo que él dijo, a manera como de predicción, se cumplió, ¿cierto? Es muy interesante eso. Y que, claro, no, esa construcción de contenidos que perduren en el tiempo es una apuesta, porque es que, ¿qué pasa con la sociedad de la información? Los contenidos son demasiado fragmentados y sobre todo los consumos muy fragmentados. Nosotros no somos capaces de ver, noten ustedes, antes en la televisión nos teníamos que ver la telenovela capítulo por capítulo. Si nos perdíamos un capítulo, la historia nos quedaba mocha, ¿cierto? Y que de pronto nos desatrasábamos con lo que nos dijera la mamá, el amigo, la amiga, una persona, pero no es lo mismo. Mientras que hoy por hoy, yo ya puedo ver cualquier capítulo en cualquier temporada, ¿cierto? Que no necesariamente tengo que ver toda el capítulo entero, soy capaz de ver un fragmento y luego a veces hasta pasar al siguiente capítulo y y no voy a perder el hilo de la historia. ¿No ven? O sea, son relatos muy asincrónicos, fueron diseñados de esa manera. La linealidad de la televisión, y todavía vamos a seguir con la televisión, claro, para un partido, un debate presidencial, electoral, cualquier cosa, ¿cierto? Pero mire la multiplicidad de contenidos y las plataformas lo que posibilitan, ¿cierto?
Y es que, bueno, Santiago dice por acá, le llamó la atención es que se puede ver lo que los problemas literalmente son de todo el mundo, independientemente del país y la ciudad, claro. O sea, miren lo que nos dijo este señor al principio. Analiza el aspecto teniendo en cuenta la realidad latinoamericana, sudamericana y la realidad estadounidense, y como que básicamente no cambia. Hay problemas de conectividad de Internet, hay problemas de acceso a ciertas herramientas tecnológicas, indudablemente, sino que se acentúa de manera muy particular en cada contexto, ¿cierto? Muy bien, ¿algún otro aporte adicional, algún comentario? Y chévere que rescaten como esas experiencias cotidianas en las que se enfrenta uno, que uno conoce que le sucede a alguien, porque aquí le damos esa explicación o lo problematizamos mejor. ¿Qué otra cosa consideran ustedes por ahí interesante con Jenkins? Muy bien. Ahora vamos a mirar este, ¿cierto? Esa es una intervención que hace una investigadora, una comunicadora, que nos va a hablar precisamente de la convergencia de medios, ¿cierto? Como a manera de consecuencias positivas y negativas, un poco muy cercano propiamente a lo que teníamos que leer. Les acabo de enviar el link al chat, lo vamos a ver entonces y regresamos de nuevo veámoslo por favor. Profe, ¿me puede volver a mandar el link? Ahí está. Gracias. Ok, vale.
Chicos, muy bien, ya terminamos. A ver, Santiago y Valentina. Profe, sí, ya. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció la intervención de esta persona frente a este tema de la conveniencia de medios? ¿Qué les llamó la atención? Algo les debió haber llamado la atención. Profe, pues muy interesante y me pareció pues como, bueno, me llamó la atención la parte en donde decían que pues que para un trabajo que antes se necesitaban varias personas, ahora no. Pues y que entonces es, pues ya es como muy complicado la parte del, pues del trabajo porque de todos modos los medios y las herramientas pues ahora tecnológicas lo vuelven a uno pues como más rápido para las cosas. Entonces no se necesita tanta gente y también la parte en que a veces los contenidos como porque deben ser muy fluidos para subirlos a la red se están volviendo ya mediocres. Muy bien, gracias, Estefanía. Hay una pregunta que les quería hacer a ustedes precisamente con algo que tocaste antes de solucionar la pregunta, la intervención de Santiago. Me pareció interesante ver cómo de diferentes puntos de vista, uno, lo que dice cada persona puede ser influencia en su trabajo de medicina. Dos, también es interesante cuando dice que la gente ya tiene su trabajo establecido, pero luego tienes que adaptarse a las nuevas generaciones. Sí, precisamente es eso. O sea, ya lo que dice son, al principio comienza diciendo, es un arma de doble filo, o sea, tiene dos vías, ¿cierto? Y que si bien soluciona algunas problemáticas, algunas dificultades, hay otras que nacen a partir, hay otras posibilidades que nacen a partir pues, del fenómeno de la convergencia de medios. Me está escapando la palabra. Muy bien. Yo quería hacerles una pregunta. Y bueno, Valentina, ¿qué opina? Valentina, ¿qué le llamó la atención? Profe, también lo del trabajo, estaba pensando cómo la tecnología va muy de la mano con la ciencia. Por ejemplo, un cirujano plástico que tenga que, no sé, hacer una rinoplastia, eh, ahora es mucho más fácil porque ya hay programas donde ellos pueden ver el resultado final de la persona que antes pues no podían hacer eso, o sea, como quedó, quedó. Claro, exactamente. O sea, ofrece son posibilidades de potenciar el trabajo y las actividades que nosotros estamos haciendo. También hay otra cosa muy importante que ustedes tres lo acaban de tocar y es una pregunta que les quería hacer, y es en función del quehacer profesional como comunicadores. Específicamente quería referir a lo siguiente. ¿Creen ustedes, cómo creen ustedes que esto afecta su labor como comunicadores audiovisuales, ya sea en su proceso formativo y consecuentemente en el campo profesional, es decir, ya laborando? ¿Cómo creen ustedes que este fenómeno de la conveniencia de medios afecta positiva o negativamente a esto? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo pensaría que es como mucha más carga de trabajo, porque en sí, bueno, nosotros no somos periodistas, pero pues como en la parte audiovisual nos tenemos que desempeñar en muchísimas cosas, entonces entre más cosas hay, más cosas debemos saber y cuando llegamos al área laboral es más difícil porque nos piden saber varias cosas, entonces es como también la escasez de trabajo porque un comunicador audiovisual puede realizar distintas tareas. Entonces no contratan a más porque ya tienen a uno. Entonces pienso que es eso, pero más carga de trabajo, pues para el que ya lo está haciendo. Claro, claro que sí. Pero entonces, ¿qué más nos puede plantear
como ellos no lo colocó en el escenario del periodista. Ese periodista que antes necesitaba ir al lugar de los hechos, de los acontecimientos, con un camarógrafo, ¿cierto? Con un asistente de sonido. Ya hoy por hoy es un periodista que hace todo ahí, ¿cierto? O sea, graba, organiza su nota y la envía. Prácticamente la publica la emite. Eso en ese sentido, ¿qué más a ustedes les plantea como futuros comunicadores de usuario? Vemos hoy por hoy ofertas de trabajo donde ustedes dicen, profe, es que ya uno observa ofertas de trabajo como que me solicitan un comunicador, pero que a la misma vez es un diseñador y que a la misma vez debe hacer esto, como quien dice un todo. Indudablemente eso, en primera instancia, nos plantea es un problema, porque son muchas funciones para ser desempeñadas por una sola persona. Pero a su misma vez, ¿qué posibilidades plantea esto también? O les queda más que todo como el sinsabor de que es más bien un problema que tenemos que afrontar nosotros en la actualidad. No, profe, también puede ser como un mejor desempeño. Pues sí, según lo que usted, pues según a lo que usted se refiere, también es un mejor desempeño porque se vuelve uno más independiente, ¿cierto? No tiene que estar esperando a otras personas para hacer su trabajo. Entonces pienso que eso también pues ayuda a que uno se desempeñe mucho mejor en su labor. Ok, muy bien. ¿Qué más Santiago, Valentina quieren compartir? Profe Santiago, te hablo por el chat. Sí, sí, no había visto. Y Valentina, mientras voy leyendo lo de Santiago. Santiago nos dice, positivamente se puede mostrar el trabajo más individualmente como freelance. Otro punto es que uno puede ser más flexible en cuanto a trabajo. Muy bien, sí, son posibilidades, claro. Ahí ven ustedes unas muy buenas posibilidades que se vuelven uno más versátil, más flexible y que de hecho esta persona nos menciona ya, por ejemplo, con los estilos periodísticos, que tú muchas veces leías una columna de opinión o lees a un autor, lees un periodista, etcétera, y ya identifica su estilo, ¿cierto? Ya uno ya sabe cómo escribe él, qué temas trata, cómo los trata, cuál es el enfoque. Hoy por hoy, dado el fenómeno de la convergencia de medios, esos estilos van cambiando, porque ella también nos decía, hay que adecuar muchas veces lo que se escribe para Internet, para las redes sociales y para otras plataformas digitales, frente a cómo se escribe de manera impresa, o sea, como para textos impresos. Y eso hay una particularidad ahí, ¿cierto? Muy interesante, también que se nos plantea, ¿cierto? Bueno, y Valentino no apareció, se durmió. No, profe, pues ¿cómo? No se durmió, yo sí la noto dormida. Bueno, listo, chicos, eso básicamente era lo que nos decía el texto. Que por aquí quería como culminar con esto. Ya con lo que vimos, ya somos capaces de mirar esta parte de la convergencia profesional, que plantea una mayor integración o colaboración entre distintas redacciones de los medios, por lo que afecta a las prácticas profesionales de los periodistas, de los comunicadores, ¿cierto? Uno de los inconvenientes, de las dificultades es que, mire que hoy por hoy no solamente produce información el comunicador o el periodista, está la ciudadanía, el usuario, la persona del común. ¿Y qué pasa con eso? Las personas no hacen filtros, ¿cierto? Que si bien están siendo denunciativos, están expresando desde sus propias miradas, eso está bien, pero también tiene
esa contrariedad, esa contraparte. Y por último, lo que nos dice el texto es, las nuevas tecnologías son cada vez más cómodas y fáciles de usar, con mejores aplicaciones y posibilidades interactivas en torno a servicios de valor añadido, telecompra, teletrabajo, ¿cierto? El servicio del banco virtual, por ejemplo, la amplitud de la oferta y de medios de acceso a los contenidos de la red conlleva a un alto riesgo de que el ciudadano acceda a contenidos de baja calidad, o en el peor de los casos, contenidos que son falsos o fruto de la violación de derechos de autor. Algo de lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Es tanta la proliferación de información que consumimos de cuanta cosa haya, pero no hacemos filtros de selección, ¿cierto? No, a veces no constatamos la información y constantemente se están violando aspectos tan fundamentales y tan primordiales como los derechos de autor, es decir, su autoría, lo que usted elabora, ¿cierto? Ya termina como en manos de personas que no precisamente, o sea, personas que son inescrupulosas y pasan este tipo de cosas. Y por último dice, la coincidencia en los intereses y proyecciones de seis grandes industrias, la televisión, la telecomunicaciones, la informática, la electrónica, Internet, la industria de los contenidos, obliga a renovar los soportes, procesos y formatos. Ninguna de ellas por separados puede ya modelar el proceso de cambio imparable. O sea, muy claro esto que nos dicen acá. Todos estos elementos en conjunto ayudan a renovar o a transformar los soportes tecnológicos, los procesos, los formatos, etc. Nos preguntaremos nosotros, dentro de 5, 7 años, ¿qué otros formatos, otras narrativas, otras tendencias audiovisuales veremos ya en los escenarios digitales? ¿Cierto? Ya hemos asistido mucho a las transformaciones del lenguaje, de las narrativas, ¿cierto? Muy bien. Y ya el último que tenía por mostrarles, eh, es lo que nos dice este señor de Carlos Escolari. Este da 5 minuticos muy corticos. Toda esta información es vital para entender todo este concepto, compañeros. Vamos a ver este último. Está en el chat, ya se los acabé de enviar. Regresamos, culminamos y les hago unas preguntas del tema del cobro del trabajo y terminamos por hoy. Veámoslo, porfa, y ya regresamos.
Bueno, muchachos, muy bien. Terminamos. Sí, profe. Ok. Santiago y Estefanía. Ok. Bueno, consideraciones finales. ¿Qué opinan lo que nos dijo Escolar? ¿Qué de nuevo aparece ahí? ¿Qué les llamó la atención? Nada. Nada, nadita. Profe, todo lo que habló sobre Juego de Tronos Sí. y que, pues no sé, me puso como a pensar de cómo realmente las antiguas civilizaciones hacían las construcciones, porque ahora, pues en esta época donde realmente estamos llenos de tecnología, todavía hay arquitectos preguntándose cómo realmente ellos hicieron para construir eso. Si, no, si nosotros con la tecnología que tenemos no hemos podido, ellos como si pudieron. Entonces es algo que realmente nos pone en una gran incógnita. Ok, muy bien. Sí, Valentina, son preguntas que siempre nos van a asomar en términos de lo tecnológico. Y lo cierto es que tanto de este fenómeno de la conveniencia de medios como al hablarnos acá de la ecología, de los ecosistemas de medios, es decir, ese término de ecosistema se refiere a cómo varios sistemas se integran de tal manera que generan casi un asunto muy ecológico de interacción con el otro, cómo esto se aplica a la comunicación en el escenario digital y sobre todo cuál es el papel de las audiencias como actores comunicativos, que recuerde que aquí estamos hablando del prosumidor, de ese mi red, de esa persona que no solamente consume, sino que produce información, está produciendo significaciones y sentidos, ¿cierto? Santiago dice, ahí se nota la capacidad de adaptación de la gente con lo digital, claro, es que siempre nos vamos a seguir adaptando a eso. Mire lo que nos dijo la compañera, la intervención del investigador ahora. Internet antes en la casa era un lujo, ¿cierto? Era tenerlo, simplemente. Tenerlo era un lujo, pero no tenía otra utilidad. Ya es una necesidad. Ya para muchos de ustedes ya se convierte en un lujo en términos de qué? De tener determinadas megas, de tener determinados artefactos, pero antes no era necesario, era un lujo, una cosa más de la casa. Ahora, hoy por hoy, es una necesidad que tenemos en diversos sectores, en diversos ámbitos, para la realización de cualquier tarea, cualquier actividad. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, consideraciones finales. Ninguna. Bueno, ¿cómo va con el foro? Muchachos, ya nos vamos a ir. ¿Cómo va con el foro? Bien. Valentina y Estefanía. Ay, profe, le digo la verdad, yo ni lo he mirado. Ah, ok. Ok. No, yo simplemente pregunto eso es indiferentemente cuando puedan participar. Ahí tienen el espacio, no se despiden con él, ya saben hasta cuándo está. Y bueno, la semana que viene vamos a hacer asesorías del tema de la actividad uno de ese blog que ustedes van a elaborar con respecto a un análisis de la producción. ¿Cómo va con el tema? ¿Han conversado alguna cosa? ¿Tienen definido alguna temática o nada? Estábamos entre el análisis de unos podcasts y de los programas pues del Canal Uno, pues de lo Oh, que era el Canal Uno. listo. Muy bien. Ya dentro de 8 días, yo les voy a escribir correo igualmente, pero dentro de 8 días vamos a hacer asesorías. Y en esas asesorías, para que me traigan material, me muestren material, me muestren recursos, me muestren adelantos, me muestren avances. Y así podamos conversar bien de ese trabajo. ¿Listo? Claro, hasta ahí.
Sí, profe. Ok, muy bien. Listo, chicas, es todo por hoy. Muchas gracias. Santiago, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Pendientes del correo que les voy a pedir, les voy a, perdón, a enviar para recordarles la asesoría y para que tengan en cuenta algunas cositas y podamos conversar muy bien en esa asesoría y sea muy provechosa. Muchas gracias de nuevo, feliz tarde y que descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Listo, profe, chao. Chao chicos, chao niñas.